quiero hablarles de este tema: cómo el evangelio se va a extender a todas las naciones de la tierra. Y vamos a basarnos en Mateo capítulo 13, en las 7 parábolas del Señor Jesucristo. Y les invito que busquen en sus Biblias, y si no tiene una Biblia, le invito que busque, que alguien que esté cerca pudiera compartir con usted, porque lo que queremos ver en esta tarde es la palabra de Dios. Las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo sobre la faz de la tierra. Mire, yo fui pastor más o menos unos 25 años en México, y de la edad de 20 años yo comencé a pastorear la primera iglesia que yo fundé en el estado de Campeche, el Tabernáculo Bautista de Jopelchen. Jopelchen es un pueblito chiquitito, medio rascuacho, bicicletero, allá en el suroeste de México. Entonces, y a una viejita de nuestra iglesia murió, y a mí me tocó, teniendo 20 años, escuchar las últimas palabras. ¿Sabe lo que me doy cuenta? De tanta gente que yo he tenido la responsabilidad de sepultar. Cuando una persona hable sus últimas palabras, normalmente no son palabras superficiales, no son palabras leves, como Isaac estaba comentando hace un ratito en su testimonio acerca de morir. Cuando una persona presiente que va a morir, normalmente las palabras que quiere hablar quieren que sean las más importantes de toda la vida, las más importantes de toda la vida. Aquí estamos leyendo la pantalla las últimas palabras que Cristo hablaría sobre la faz de la tierra antes de ascender a su Padre, después de haber resucitado de los muertos y antes de ascender al cielo. Cristo, mirando a los hombres que él había invertido 3 años y medio de su ministerio en ellos, sus discípulos, sus apóstoles, y les dijo: toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y luego las palabras que vienen en la pantalla: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué tan a pecho recibieron estas palabras los hombres que lo escucharon verbalmente? Mateo, el que escribió el evangelio que vamos a leer. Mateo se fue de Israel a Siria, y predicando el evangelio en Siria lo mataron. Tomás se fue a Afganistán, y de Afganistán se fue para el sur de la India, y él murió en la ciudad de Chennai, India, donde él estaba en una montaña muy alta. Él solía levantarse a las 4 de la mañana para orar, y estando allí orando, un hindú vino por atrás y le pegó muy duro en la cabeza y lo mató. Tomás, el que dudó que si Cristo realmente había resucitado. Pedro murió en Roma, Italia, crucificado, invertido. Juan, después de que lo metieron en una olla de aceite hirviendo, y Juan milagrosamente sobrevivió, lo aislaron a la isla de Patmos, donde finalmente murió en la isla de Turquía. Andrés murió en Rusia. De Israel se fue a la región de las montañas cáucasas, que está en la parte oeste de Rusia, predicando el evangelio. Antes había ido a Inglaterra y Gales a predicar el evangelio. En este tiempo, Pablo fue decapitado en Roma, Italia, predicando el evangelio. Literalmente todos los hombres que escucharon al Señor Jesucristo hablar verbalmente estas palabras: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, literalmente
se fueron de sus países de origen y se fueron a diferentes naciones predicando el evangelio de Cristo. En Mateo capítulo 24, versículo 14, Cristo mismo dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿qué dijo Cristo? Primero Cristo dijo a sus seguidores, a sus discípulos: quiero que vayan predicando el evangelio fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Quiero que vayan haciendo discípulos en todas las naciones. Y luego Cristo dice en Mateo 24: antes que venga el final de esta era, el evangelio habrá sido predicado en todo el mundo como testimonio. Y esa palabra testimonio implica de que se le debe el evangelio como testimonio de la fidelidad de Dios, como testimonio del pacto de Dios. Dice Dios: yo guardo mi testimonio como testimonio a todas las naciones de la tierra. El evangelio será predicado. En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, es una visión profética de cosas que no han sucedido aún todavía. Aquí el apóstol Juan, después de haber sido sumergido en una olla de aceite hirviendo, y que Dios le guarda la vida, y ha sido exiliado a la isla de Patmos. En la isla de Patmos él escribe el libro de Apocalipsis y una visión profética de las cosas que han de suceder. Y Juan en capítulo 7 verso 9 y 10 dice: después miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero. Mire cómo están vestidos: con vestiduras blancas, con palmeras en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Qué dice el apóstol Juan? Cuando algún día Dios cierra este capítulo de esta era, el evangelio habrá sido predicado en todo el mundo, y habrán personas de todas las lenguas, todas las naciones, todos los tribus de la tierra que estarán delante de la presencia del Cordero y del trono de Dios con vestiduras blancas, clamando: salvación pertenece a nuestro Dios. Pero en el mundo en el cual vivimos hoy en día, en el 2020, 21, en el video que acabamos de ver, esa es la realidad. El evangelio no se ha extendido a todas las naciones. Hay personas en el mundo, y sobre todo en el Medio Oriente, de que nunca un misionero les ha llegado a predicar el evangelio. Ellos viven en áreas donde no hay ninguna iglesia. No es de que no hay una iglesia evangélica, o mi denominación, yo soy bautista, no hay una iglesia bautista, no hay una iglesia católica. No hay ni una iglesia, no hay ni una Biblia, no hay ni un solo cristiano. Las estadísticas nos dicen que 87% de todos los musulmanes en el mundo, hinduistas, budistas y animistas en el mundo entero, pasarán toda su vida y nunca conocerán a un seguidor de Cristo Jesús de manera personal. Nunca conocerán. En el transcurso de su vida entera, nunca conocerán. Ahora, esta es la trágica realidad. El evangelio no se ha extendido a todo el mundo. Tenemos trabajo para hacer. Pero en Mateo capítulo 13, Cristo nos va a decir cómo el evangelio se va a extender a todas las naciones y qué parte nos toca a nosotros hacer para que el evangelio se extienda a todas las naciones. Hace 12 años, mi esposa y yo, Xochitl, nos mudamos de Ciudad Juárez, donde yo era pastor de la Iglesia Bautista del Valle, y nos mudamos a Atlanta, Georgia. En Atlanta es sede mundial de la corporación Coca-Cola. Pero ¿sabes cómo inició la Coca-Cola? Hace 140
40 años atrás, en una farmacia, un químico farmacéutico inventó una jarabe de tos después de que se convirtió en la bebida que nosotros conocemos. Y esta corporación que inició como jarabe de tos en Atlanta, Georgia, 140 años atrás, hoy en día está accesible para el 97% de toda la población del mundo entero. Yo he viajado a más de 50 países del mundo. Yo nunca he viajado a un lugar donde no hay Coca-Cola. Yo he viajado a lugares donde nunca ha llegado el evangelio, pero nunca he viajado a un lugar donde no ha llegado la Coca-Cola. Ellos viven a la vuelta de la esquina y pueden conseguirse una Coca-Cola. ¿Cómo es posible que en 140 años Coca-Cola se ha expandido globalmente, pero en 2000 años el evangelio todavía no ha penetrado alguno de los lugares más oscuros y difíciles de nuestro planeta? En Mateo capítulo 13, Cristo nos va a decir cómo va a suceder. Y en Mateo capítulo 13, Cristo da una serie de 7 parábolas. 7 parábolas. Ahora, es importante comprender de que cuando Cristo habla por medio de parábolas, lo que es una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una realidad terrenal que Jesús utiliza para explicar una verdad espiritual. Ahora, si no entendemos esto, no vamos a entender las parábolas. Las parábolas no son nada más historias. Y uno dice, qué bonita historia. No, la historia tiene un significado. La historia tiene un objetivo. De hecho, la forma de que Cristo solía a enseñar era utilizando parábolas. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una realidad terrenal que Cristo utiliza para explicar una verdad espiritual. Las 7 parábolas que encontramos en Mateo capítulo 13 son las siguientes: la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de las 3 medidas de levadura, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio y la parábola de la red de pescador que atrapa toda clase de pez. Nota lo que dice Cristo en Mateo capítulo 13 cuando los discípulos le preguntan: oye Jesús, pero ¿por qué estás enseñando por parábolas? Nota cuál es la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les estás hablando de mostaza y de tesoros y perlas y peces y semilla y campos y todo eso? Nota cuál es la respuesta de Jesús. Y en el versículo 11 Cristo nos da la respuesta. Y note lo que dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cristo utilizaba parábolas, realidades terrenales, para explicar verdades espirituales. ¿Para qué? Para que los que son personas que quieren entender verdad espiritual la pueden comprender. Pero la gente que no quiere aprender verdad espiritual solamente escucha la realidad terrenal y dice: no entiendo. Dice: mas a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cristo está diciendo: las 7 parábolas están explicando una sola verdad. Muchas veces cuando vemos estas 7 parábolas, y sobre todo yo desde adolescente, que yo iba a la escuela dominical, yo me acuerdo muchas veces los maestros y las maestras enseñándonos diferentes parábolas. Pero ¿saben lo que he llegado a comprender? Que las 7 parábolas que encontramos aquí en Mateo capítulo 13
no son 7 historias diferentes. Las 7 parábolas son una sola historia. En realidad, lo que viene siendo son 7 capítulos del mismo libro. ¿Por qué? Esto es algo interesante que vas a descubrir en Mateo capítulo 13 acerca de cada una de las parábolas. Y es esto: todas las parábolas empiezan con la misma frase. Y esta es la frase: el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Entonces, ¿sabe lo que nos damos cuenta? Que estas parábolas en realidad no son de sembradores, de semilla, de mostaza, no son de levadura, de tesoros, perlas y peces. Estas 7 parábolas son una sola historia acerca del reino de nuestro Dios. Cristo está diciendo: yo estoy utilizando realidades terrenales para poderles explicar una verdad espiritual. Y esta es la verdad espiritual: cómo viene el reino de Dios aquí al mundo, cómo inicia el reino de Dios, cómo se va expandiendo el reino de Dios, y por último, cómo se culmina, cómo termina el reino de Dios en este mundo. El que tiene oídos para oír, oiga, escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, la parábola del sembrador, que es la más conocida, dice: cuando alguno oye la palabra del reino, dice, le compararé a un sembrador que salió a sembrar, y parte de su semilla cayó junto al camino, parte cayó en piedras donde no pudo brotar, parte cayó donde pronto brotó, pero las hierbas horcaron, y parte cayó en buena tierra donde dio fruto a 30, 60 y 100 por uno. Ahora, Cristo dice: no estoy hablando ni de campos, ni de semilla, ni de sembradores. Cristo dice: estoy enseñando una verdad espiritual. ¿Cómo inicia el reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Y sabe lo que encontramos? Que la forma de que inicia el reino de Dios en este mundo es con la llegada de un sembrador soberano. En la segunda parábola encontramos la parábola del trigo y la cizaña. En versículos 24 hasta el 30, Cristo dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿Y sabe lo que encontramos en ambas parábolas? Ambas parábolas tienen las 3 personajes o identificaciones las mismas. Tienen sembrador, tienen campo y tienen semilla. Ahora, ¿qué significa eso? Esto es lo que significa. Jesucristo está diciendo: el reino de Dios inicia en este mundo cuando llega un sembrador. Ahora, interesante, si estudias la explicación de ambas parábolas, cuando Cristo da la explicación, ¿sabe lo que Cristo dice? En realidad, el sembrador soy yo. Yo soy el sembrador. Pero Cristo, cuando dice que Él es el sembrador, Él utiliza un título de que Él utilizaba para describirse a sí mismo. Él dice: el sembrador es el Hijo del Hombre. Ahora, esto es interesante. Cristo pudiera haber dicho: el sembrador es Dios soberano sobre todas las naciones, y hubiese dicho la verdad, porque Cristo es Dios. Él pudiera haber dicho: el sembrador es el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Cristo es el Rey de Reyes. Él pudiera haber dicho: es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Cristo no dijo eso. Cristo dijo que el sembrador es el Hijo del Hombre, porque cuando Cristo se refería a sí mismo, Él casi siempre se refería a sí mismo como Hijo de Hombre. Ahora, escuche esto. ¿Sabe lo que literalmente significa Hijo de Hombre? Algunos dicen: qué bonito título, qué bonito refrán, el Hijo del Hombre.
Pero tú sabes lo que significa, hijo del hombre. Algunos dicen, no, qué bueno que dijiste no, porque yo te lo voy a enseñar. Hijo del hombre significa literalmente, escuche esto es bueno, hijo de toda humanidad. Oh, esto es bueno. Cristo es hijo de toda la humanidad. El que viene para sembrar semilla, el que viene para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, el que viene como representante de Dios aquí en este mundo, no vino para establecer el reino de Israel, porque todos tuviéramos que volvernos judíos para formar parte del reino de Dios. No, el que viene para fundar el reino de Dios aquí en esta tierra es el Hijo de toda humanidad, Jesucristo, el que representa todas las naciones de la tierra. Así que de las naciones africanas, ustedes tienen un misionero que trabaja en Papúa Nueva Guinea, entre etnias tribales, personas que viven muy lejos de la civilización, personas que viven muy primitivamente. Cristo es el Hijo de la humanidad, es hijo para ellos también. Gloria a su nombre. Y el reino de Dios abarca estas personas también que viven en estas tribus primitivas. Abarca para ellos. Mi hija y mi yerno trabajan en el país islámico más grande de todo el mundo, y ellos representan más de 1000 etnias no alcanzadas, y Cristo es hijo de toda la humanidad y vino para alcanzar cada uno de estos grupos étnicos también. A cada uno de estos grupos étnicos vino el Señor Jesucristo. De hecho, la razón por la cual los judíos lo rechazaron, porque los judíos no estaban esperando un Mesías que viniera para ser hijo de toda la humanidad. Ellos querían restablecer el reino de Israel como estaba cuando estaba bajo David, que era potencia mundial. Y la razón que ellos lo rechazaron, porque ellos no estaban buscando hijo de toda la humanidad, ellos estaban buscando solo rey de Israel. Pero ¿quién envió Dios para establecer el reino de Dios aquí en la tierra? El Hijo de toda la humanidad, Cristo Jesús. Las siguientes dos parábolas vienen siendo la misma historia, la misma historia. Entonces, en la parábola del versículo 31 y 32, Cristo dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ahora, si sigues leyendo, Cristo dice: el grano de mostaza, necesitas literalmente casi una lupa para ver el grano de mostaza. Es la más pequeña de todas las semillas. Pero ¿qué dice Cristo? Cuando es plantada y crece, se convierte en la hortaliza más grande de todo el campo. ¿Qué tan grande es? Las aves del cielo edifican sus nidos en sus ramas. Así que de lo muy chiquitito crece a ser algo muy grande. La siguiente parábola es exactamente la misma historia. Utiliza otra ilustración, pero en realidad es la misma historia. Cristo dice en el versículo 33: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y dice que tomó 3 pequeñas medidas y la mete en la masa hasta que leuda toda la masa. En realidad es la misma historia. La misma historia. Algo pequeñito que empieza a expandirse hasta crecer. Y estas dos parábolas están enseñando que el reino de Dios empieza a crecer como una pequeña semilla de mostaza, como una pequeña medida de levadura, pero luego va creciendo hasta llegar a ser un árbol, hasta llegar a llenar, a leudar toda la masa. Hace 6 años yo estaba al pie del monte Everest en Katmandú, Nepal. Y en 1955 más o menos, Nepal es un reino indo-budista. Está en la frontera de China, donde son budistas, y India, donde son
hinduistas. Y Nepal es como una mezcolancia entre las dos grandes religiones. Y en Nepal por siglos, era un país totalmente cerrado. ¿Qué significa eso? No permitían a ningún extranjero entrar en Nepal por siglos. Nadie fuera de Nepal conocía lo que ocurría en Nepal. No permitían a los nepalíes salir de Nepal. Era un reino indo-budista totalmente cerrado. Pero en 1950, a sorpresa de todo el mundo, Nepal abre sus fronteras y entran por primera vez extranjeros en siglos. Y entra la prensa. ¿Y sabe lo que se descubrió? Que en el reino indo-budista de Nepal había 7 cristianos, 7 seguidores de Cristo. No se sabe quién les habló, no se sabe de ningún misionero que haya ido a predicar. Lo único que se sabía, que había 7 seguidores de Cristo Jesús. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Esta cantidad de personas. En un país de 33 millones de habitantes. Pero hace 6 años, cuando yo estuve en Katmandú, yo no prediqué a 7 seguidores de Cristo. En un auditorio donde todo el mundo se sentaba en el piso por 12 horas, sin sillas, en el piso, prediqué a 1,800 plantadores de iglesias que habían venido de las montañas, habían venido de la selva, habían venido de las ciudades, habían venido de las aldeas, habían venido de la jungla. Vinieron de todas partes. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día se calcula que hay 3 millones de cristianos evangélicos en el reino indo-budista de Nepal. De hecho, Nepal es el único país en todo el sudeste de Asia que ratificó su constitución hace 10 años atrás, que permite que la gente libremente pueda cambiar de religión. Ningún otro país en toda la zona lo permite. Si tú naces siendo budista, tienes que ser budista. Si naces siendo hinduista, tiene que ser hinduista. Si naces siendo musulmán, tiene que ser musulmán el resto de tu vida. Ningún otro país permite que una persona cambie de religión, pero Nepal sí lo permite. ¿Sabe por qué? Porque lo que empezó como 7 semillas de mostaza, lo que empezó como 7 medidas de levadura, empezó a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y sabe lo que pasó con esa levadura? Ha leudado toda la masa. Toda la masa. ¿Sabe lo que pasó con esa pequeña semilla de mostaza? Empezó a crecer y se ha cultivado una hortaliza bastante grande ahora dentro de Nepal. Y uno de los países en todo el sudeste de Asia donde el cristianismo ha crecido más es este país. Pero todo comenzó por una pequeña semilla de mostaza, por una pequeña medida de levadura. Notan las siguientes 2 parábolas que encontramos en Mateo capítulo 3. Dice la parábola del tesoro escondido. Dice en el versículo 44: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que un tipo caminando encuentra en un terreno un tesoro escondido. Ahora sea honesto, ¿cuántos de ustedes han tenido algún sueño y una imaginación de algún día ganarse la lotería? Yo ni juego la lotería y yo he tenido sueños de ganarme la lotería. Eso sí sería un milagro de Dios, que yo no juego la lotería y que me lo gane, ¿verdad? De pegarle, ya le pegué al gordo, ¿verdad? O de encontrar lo que los españoles dejaron en México años atrás, enterrados en muros de adobe, una olla de centenares de oro. O de encontrar un maletín de un narcotraficante que huyó y dejó $10 millones en un maletín. Todos hemos tenido ese sueño. A ese tipo se le cumplió. Él encontró en un tesoro,
en un terreno, un tesoro escondido. ¿Y sabe lo que hizo? Se fue y vendió todo lo que tenía para adquirir ese tesoro escondido. La siguiente historia es exactamente la misma historia. La siguiente parábola es la parábola de la perla de gran precio. ¿Y qué dice versículo 5? Dice: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Pero a continuación el versículo dice: pero hallando la perla de gran precio. ¿Sabe qué es la perla de gran precio? Es la perla que todos los mercaderes de perlas solo sueñan de algún día encontrar. Es la perla más preciosa de todas las perlas. Y este tipo la encontró. Exactamente como el otro tipo que encontró el tesoro, él encontró la perla de gran precio. ¿Y sabes lo que hizo el mercader de perlas? Exactamente lo mismo que hizo el tipo que encontró el tesoro escondido. Se fue y vendió todo cuanto tenía para adquirir la perla de gran precio. Espérate, Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro escondido, a un mercader de perlas que encuentra la perla de gran precio. ¿Qué significa esto? Hace 7 años atrás yo estaba en Bagdad, Irak. Yo voy a terminar el año. Yo paso diciembre, justo antes de Navidad me regreso en el país de Irak. Yo he ido a Irak 30 veces. Y en uno de esos viajes en Irak conocí a un chico que se llama Ali. Y Ali sacó su celular y me mostró la foto de pues yo pensé que era un terrorista. Tenía la máscara negra, no se le miraba la cara, tenía 2 espadas en la mano como para matar a alguien, tenía balas así, tenía una bandera tipo ISIS atrás con caligrafía blanca, una bandera negra. Y le dije: Ali, ¿quién es ese terrorista? Y Ali me dice: Rafael, eso soy yo, 15 años atrás. Ali, mi amigo, ¿eres tú? Sí. Rafael, yo era un joven que yo deseaba toda mi vida, yo deseaba acercarme a Dios, pero no sabía cómo. Tuve que admitir que no sabía. Yo sabía que era pecador, pero no sabía cómo mis pecados podrían ser perdonados. Y un día me fui con mis maestros religiosos en la mezquita y me dijeron: Ali, tienes que leer y memorizar nuestro libro sagrado, el Corán. Ali tardó 3 años, pero memorizó todo el Corán. A propósito, el Corán es el mismo tamaño que nuestro Nuevo Testamento. A propósito, es muy común que jóvenes islámicos memorizan todo el Corán. No es el único, hay muchos que lo han hecho. Pero esto fue lo que le pasó a Ali. En vez de que le contestase sus dudas y que le explicase y que le acercara a Dios, él se sentía más lejos de Dios y más frustrado. Después de haber memorizado todo el Corán, porque yo he leído el Corán. El Corán es un libro incoherente. El Corán no tiene palabras de vida. Solo Jesús tiene palabras de vida. Y él, después de haber memorizado el Corán, se sentía más lejos de Dios, pero no lo podía admitir así, y estaba con más dudas y más preguntas, pero no lo puede admitir. Un musulmán no puede admitir eso. Y se fue con sus líderes religiosos y les dijo: todavía me siento que estoy lejos de Dios, ¿qué más me hace falta? Y dijeron: Ali, ahora el siguiente paso es enlistarte en el ejército de Allah. Y él se metió a pelear en una milicia, y por ende ahí la foto. Y se metió a limpiar la tierra de los infieles. Pero un día Ali estaba caminando por las calles de Bagdad y escuchó algo que nunca había escuchado en su vida. En el Islam muy radical, no permiten música.
Por eso el talibán está cerrando de forma muy brutal todas las tiendas de música. Todos los músicos están buscando ir porque el Islam no permite música. Y él, siendo soldado en el ejército de Allah, escucha música que sale de una casa y se va acercando y se da cuenta que no es radio, tocadiscos o CD, es gente cantando. Y se acerca a la puerta y es un grupo pequeño de unos 15. Ellos no lo pueden ver porque él está a sus espaldas. Pero él queda intrigado por la música, le llama. Y él se queda ahí escuchando las melodías muy bonitas. Cuando escucha esta frase: Jodaban Isa al-Masih. Jodaban Isa al-Masih. Gloria a Dios por Isa, por Cristo, Jesús el Mesías. Y se da cuenta, son los infieles, son cristianos. Pero siendo honesto, la música le traía. Y él se quedó escuchando cántico tras cántico tras cántico. Al final de varios cánticos, un pastor ancianito se paró enfrente del grupo. Él está en la puerta, no lo pueden ver, y abre una Biblia grandota, tipo guadalupana, y empieza a leer Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, el sermón en el monte. Y este joven islámico, la primera vez que escucha las palabras de Jesús, de inmediato le cautivan el corazón. Este es un chico que ha memorizado el Corán completo, pero las primeras palabras de Jesús le cautivan el corazón. Pero le trae una dicotomía en su mente y en su corazón. No sabe qué hacer, porque él ha sido entrenado para matar a estas personas. Y él no quiere admitir en su corazón que es atraído. Y él tiene esta lucha en su corazón, y lo que él decide: lo que voy a ser misericordioso, no los voy a matar ni los voy a denunciar. Lo que voy a hacer, voy a venir a sus reuniones con mi Corán y les voy a convencer que vuelven al Islam. Ali se volvió más fiel que algunos hermanos de la casa iglesia. Cada semana estaba allí, y poco a poco, escuchando más las palabras de Jesús, las barreras y las defensas, todo se le fue derrumbando. Y 6 meses después llegó al punto que él habló con el pastor y dijo: pastor, estoy dispuesto a abandonar el Islam. Me doy cuenta que estar totalmente equivocado. Con razón nunca me pude acercar a Dios, porque el único medio para acercarme a Dios es Jesucristo, y yo creo en Él. Pero el pastor le advirtió: Ali, tú eres musulmán chiita. Si tú haces público que te has convertido, tu padre, tus hermanos, tus tíos te van a buscar para asesinarte. Y esto fue textualmente las palabras de Ali: pastor, en estos 6 meses he encontrado el tesoro que he buscado toda mi vida, y estoy listo a morir por Jesús 100 veces. Hoy en día Ali es el pastor de esta iglesia. ¿Por qué? Porque Ali encontró el tesoro escondido. Ali encontró la perla de gran precio. ¿Y sabe lo que hizo Ali? Exactamente lo mismo que hicieron los hombres de la parábola. Se fue y vendió todo cuanto tenía para poder adquirir aquello que era más valioso que su propia vida: salvación en Cristo Jesús. La última parábola, Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a una red de pescador. Dice que es echada en el mar y atrapa toda clase de pez. Toda clase de pez.
Y luego en el versículo 48 dice, y una vez llena se atrae a la orilla. ¿Sabe lo que está diciendo? De que el reino de Dios que comenzó con la llegada del Hijo del Hombre, el Hijo de toda la humanidad, empieza a sembrar la semilla de la palabra de Dios en diferentes campos, en todos los campos. Pero esa semilla al principio parece semilla de mostaza, parece una pequeña medida de levadura, y cuando va creciendo finalmente llega a estos lugares como los que vimos en el video, que nunca han escuchado el evangelio, y los que lo reciben como tesoro, lo reciben como perla de gran precio, y están dispuestos a vender todo lo que tienen para poderlo adquirir. ¿Y cómo se culmina el reino de Dios? Exactamente lo que dijo el profeta Juan: vi otra multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas sobre la faz de la tierra. Los peces de diferentes clases que se representa aquí, está hablando de las personas de todas las naciones. Y note lo que dice en el siguiente versículo: y una vez llena se saca a la orilla. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido todavía? Porque la red no está llena. Hay naciones que todavía necesitan escuchar el evangelio. Pero esto viene siendo la pregunta: ¿cómo el evangelio entonces se va a extender a todas las naciones? La clave son las primeras dos parábolas. La primera parábola, que es la más famosa, Cristo dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar semilla, un sembrador, y parte cayó junto al camino. ¿Sabe qué es la parte que cayó junto al camino? Personas que no quieren nada con el evangelio. Hay que reconocer, hay personas que le predicamos, les hablamos: Cristo te ama, Él murió por tus pecados, Él quiere que tú te entregues a Él. Absolutamente nada. Hay otras personas que es como poner como poner semilla donde hay piedras, y no puede cultivarse. ¿Por qué? Porque las piedras estorban. ¿Sabe quiénes son estas personas? Son personas que tienen pecado en su vida, de la cual no se quieren arrepentir. Exactamente lo que leyó el hermano. Es cierto, todos hemos pecado delante de Dios, y Dios ofrece amplio perdón a todo aquel que se arrepiente y le pide perdón. Pero hay personas que dicen: no, yo prefiero mi pecado. Esas son las piedras que están ahí. Pero hay otras personas que cuando el sembrador, el Hijo del Hombre, siembra la palabra, pronto brota, pero luego dice que vienen hierbas y la ahorcan. ¿Sabe lo que es eso? Cristo nos explica. Dice: el afán de este siglo y el amor al dinero hace la palabra infructuosa. Personas: yo quiero seguir a Cristo, pero de pronto les empieza a costar algo. No, hombre, yo estoy perdiendo chamba. Esto de estar yendo todos los domingos, no. Y yo voy a perder económicamente. Dice la Biblia que se hace infructuosa la palabra. Pero escúcheme bien: el sembrador soberano, el Hijo de toda la humanidad, siembra la palabra y a veces cae en buena tierra. ¿Sabe cómo sabemos que la tierra es buena? Porque cuando semilla hace contacto con buena tierra, el resultado siempre es fruto. Siempre. Cuando semilla cae en buena tierra, siempre produce fruto. Yo no sé, ustedes han pasado por Veracruz. Yo viví mi juventud en el sureste de la República Mexicana, en el estado de Campeche. Mi novia en ese tiempo, que hoy en día es mi esposa, estaba terminando sus estudios en Monterrey, donde yo también estudié. Y yo iba cada 3 meses, pasaba por Veracruz. ¿Sabe que usted no puede poner ni un palo en la tierra en Veracruz que empieza a retoñar? De hecho, los que ponen postes para cercar, ¿sabe? Usted pasa por los postes, y los postes a la vuelta de 2-3 años ya están retoñando. Los postes, leña que cortar. Uno pensaría: ¿cómo es posible que leña, un poste, empieza a retoñar? ¿Por qué? Porque obvio, Veracruz es buena tierra.
Y el sembrador siembra la semilla, parte cae en el camino, nada. Entre piedras, nada. Entre hierbas, brota pero lo ahorcan, nada. Pero parte cayó en buena tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Produjo fruto a 30, 60 y 100 por uno. Pero ¿qué hay dentro de cada fruto o cada fruta? Más semilla. Le partes una papaya, ¿qué hay dentro de papaya? Cientos de semilla de papaya. Note lo que dice aquí. La diferencia entre la primera y la segunda parábola. En la primera parábola, Cristo es el sembrador. Cristo, el Hijo del Hombre, es el sembrador. Pero note lo que dice, por favor, en el versículo 37 de Mateo 13. Versículo 37, ya estoy para terminar. Ya estoy para terminar. Algunos yo sé que tienen hambre, pero voy a terminar. Voy a decir esa frase como 5 o 6 veces, pero voy a terminar. Alguien dice, entonces, ¿para qué lo dice? Si lo va a seguir diciendo. Solo para brindarles un destello de esperanza de que sí hay un final a este mensaje. Voy a terminar. Entonces, note lo que dice, respondiendo, Cristo está explicando la segunda parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Y cuando él explica, nota lo que Cristo dice. Dice, respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el sembrador en la primera parábola? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el sembrador en la segunda? El Hijo. Es el mismo sembrador. Es el mismo sembrador. Pero ahí es donde las similitudes se acaban. Porque en la primera y segunda, aunque es el mismo sembrador, los campos y las semillas son diferentes. Note lo que dice versículo 38. Dice en el versículo 38, el campo es el mundo. En la primera parábola, junto al camino, piedras, hierbas, buena tierra, esos 4 campos, ¿realmente Cristo no está hablando de tierra? ¿De qué está hablando Cristo? De nuestros corazones. Hay hombres que su corazón no está interesado en las cosas de Dios. Hay hombres que están más interesados en pecado. Hay otros que están más interesados en dinero. Pero buena tierra representa el corazón de la persona que quiere las cosas de Dios y produce fruto. En la segunda parábola, el campo no son nuestros corazones. ¿Qué dice la Biblia? El campo es el mundo. Ahora, esta es una verdad muy importante. Porque si entendemos la diferencia entre la primera y la segunda, vamos a comprender cómo el evangelio se va a expandir a todas las naciones. Cristo dice, si yo sembré mi palabra y tu corazón es buena tierra siempre produce fruto. Si tu terreno, tu corazón es buena tierra, no hace falta que yo siga sembrando más semilla en tu corazón. ¿Por qué? Porque buena tierra produce fruto y fruto tiene semilla, suficiente semilla para seguir sembrando en su propio campo y espérate, suficiente semilla para mandar al resto del mundo. El sembrador ya no tiene que seguir sembrando. ¿Sabe cuál es el problema con muchos cristianos? Tienen 20 años de convertidos y todavía siguen esperando que el sembrador siga sembrando en su corazón. No. Jesús dice, si tu corazón es buena tierra, yo ya no tengo que sembrar. Yo ya sembré buena semilla. Y buena semilla crece. Buena semilla produce fruto. Y dentro del fruto hay semilla. Ya no necesito. Pero ¿dónde necesitan esa semilla? Ya tú no eres el campo. ¿Quién es el campo ahora? El mundo. Las personas que vimos en el video, ellos son el campo. Ellos necesitan la semilla. Pero la pregunta es, ¿qué es la semilla? En la primera parábola, la semilla es la palabra de Dios. En la segunda parábola, la semilla no es la palabra de Dios. Note lo que dice a continuación en el versículo 38. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Los hijos
y las hijas del reino. Bueno, perdón, esta es la primera parábola. La segunda, el sembrador es Jesús, el campo es el mundo entero y las semillas son los hijos del reino. Nosotros somos la semilla para sembrar en el resto del mundo. La semilla que Cristo quiere enviar al resto del mundo somos tú y yo. Porque nosotros ahora, si la palabra ha caído en buena tierra y producimos fruto, dentro del fruto hay semilla, ahora tú y yo somos la semilla para el resto del mundo. Quiero terminar en esta mañana. Esta es mi segunda vez de terminar, me faltan 3, 4. Enseñando en esta tarde. Bueno, voy a seguir predicando hasta la siguiente mañana, así que va a ser mañana, en algún tiempo. Quiero enseñarles 3 verdades y con esto termino. La primera verdad es esta: semilla amontonada no puede germinar, sino que se pudre. Vamos a suponer, yo no soy campesino, pero mi papá sí es campesino hasta el día de hoy. Yo hablo con mi papá cada semana y él siempre me está hablando de cómo le va en el campo, qué es lo que se está cultivando, qué es lo que se está cosechando, qué es lo que está plantando, qué es lo que está deshiervando. Mi papá tiene 76 años y todavía trabaja 8 a 10 horas en el campo, en su campo. Vamos a suponer que yo soy campesino y yo salgo con mi costal de maíz y hace un calorón como hizo hoy a mediodía, un calorón. Y yo dije, no, hombre, yo no soy tonto, yo no voy a pasar 10 horas aquí en este calorón infernal. No, hombre, yo estudié, yo soy inteligente. Y lo que hago es que vacío todo el costal y dejo todo el maíz ahí en un solo montón. Y me regreso a la casa y mi esposa dice, oye, ¿no que fuiste a sembrar? Sí. ¿A poco ya terminaste? Mira, aquí está el costal vacío. ¿No hay maíz? No, ya lo sembré todo. Pero ¿cómo tan pronto? Para que veas que soy bien bueno. Una pregunta: ¿vamos a estar comiendo elotes en 3, 4 meses? No, porque existe una ley de la naturaleza. Semilla amontonada no germina. Semilla amontonada se pudre. Ahora, esta es una verdad muy importante. ¿Sabe cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia no es juntar semilla, es esparcir la semilla. De hecho, ¿se acuerdan otra parábola que Cristo dijo? Había un señor que amontonó mucha semilla que no le cabía en su granero y derribó su granero y edificó un granero más grande. Y Cristo le dijo, necio, porque en esta noche se te pide tu alma y lo que has hecho, ¿de quién será? ¿Sabe que el objetivo de la iglesia no es almacenar semilla? El objetivo de la iglesia es preparar la semilla y enviarla fuera de los 4 paredes de la iglesia. Y tú y yo somos la semilla. La segunda verdad acerca de la semilla es de que la semilla no determina dónde se va a sembrar. El que determina dónde la semilla se va a sembrar es el sembrador. Vamos a suponer que el siguiente año mi esposa me regaña por tu culpa. Yo no comí esquites, pero este año te me vas y no regresas hasta 10, 12 horas después. Usted se ríe porque tu esposa así te habla también a ti. Un viejo dijo, yo soy que tengo la última palabra en mi matrimonio. ¿De veras? Sí. Yo le digo, sí, amor, lo que tú digas. Esa es la última palabra. El otro día un amigo dijo, yo tenía a mi esposa rodeada al lado de la cama toda la noche. ¿De veras? ¿Tan sumisa? No. Es que yo me escondí bajo la cama y dijo, salte debajo de la cama y pelea como hombre. Ahora vete al campo.
Y yo me voy. Y ya son 10 horas y me queda nada más poquita semilla. Y estoy muy lejos allá en el campo, muy lejos, como 3, 4 kilómetros. Y de repente la semilla me dice: oiga, señor sembrador, no queremos que nos siembres aquí. Está muy lejos de nuestra casa. Aquí ni siquiera conocen las tortillas. Aquí no saben lo que es una gordita de chicharrón tipo zacatecano. No saben nada de eso. Ni comen frijoles. Mira, aquí en este lado del campo la semilla habla un idioma que ni entendemos. Y yo no sé, señor sembrador, si tú has mirado CNN en español, pero en este lado del campo esta semilla está media peligrosa. Ellos como que quieren decapitar semilla como nosotros en este lado del campo. No, está súper peligroso aquí. No, plántame bien cerquita de mi abuelita, que todavía hace tortillitas en el comal como manda Dios, ¿verdad? Ahí cerquita de mi rancho donde yo crecí en mi infancia, ahí es donde quiero que me planten. Una pregunta: ¿quién determina dónde la semilla se va a sembrar? ¿La misma semilla o el sembrador determina? ¿Por qué nosotros estamos determinando dónde vamos a sembrar nuestra vida? No, es que yo me vine aquí a Estados Unidos para ganar dinero. Y ahora tengo mi troca bien grandotota. Yo antes decía perrona, pero ya alguien me regañó. Dice: no, en el culto no se debe decir eso. Así que ya no lo digo. Ya tengo mi troca bien grandota, tengo mis botas de avestruz, tengo mi cinturón con mi hebilla grandotota tipo tejana, que puedo hacer discada en ella. Me voy, cuando voy a la tienda, tengo un fajo de billetes de dólares. Sí, pero se te olvidó algo. Tú no determinas dónde es plantada tu semilla. Esa decisión solo le corresponde al sembrador soberano. Cuando mi hija tenía 24 años, ella estaba estudiando en Beirut. Y estudiando ahí en Beirut, ella estaba trabajando en una escuela de niños palestinos y sirios. Cuando nos habla a la 1:30 de la mañana, ¿sabe lo que yo he descubierto? Ninguna llamada después de medianoche son buenas noticias. Ninguna llamada. Y despertamos Xochitl y yo, contesto el celular. Mi hija me dice en una voz medio de pánico: papá, prende la tele. Y prendo la tele y dice: papá, aquí se estallaron 5 cochebombas a 2 cuadras de la escuela donde yo enseño a los niños refugiados. Se estallaron todos los vidrios, las puertas. Mi esposa está histérica. Un día la van a conocer, pero su don espiritual de la hermana Xochitl es la preocupación. Y la ejerce muy bien, muy bien la ejerce. Ella está casi gritando: Nayeli, ¿qué te pasa? Y mi hija está tratando de calmar a su mamá. Pero antes que ella termine la conversación, pinta la raya. Dice: mamá, papá, no pienso volver a casa. Me voy a quedar aquí a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque la semilla no determina dónde es plantada. El sembrador soberano determina dónde se planta la semilla. Mi semilla, tu semilla y la semilla de tus hijos. No, es que yo traje a mi hijo de México para que él sea un ingeniero, para que sea un doctor, para que él haga algo de la vida, que no tenga que trabajar tan duro. No, esa decisión no te corresponde a ti. Esa decisión le corresponde al Hijo de Hombre, el sembrador soberano. Él determina dónde nuestra semilla es plantada. ¿Qué tal si Dios, en vez de haberte traído aquí
para que Estados Unidos fuese tu destino final? ¿Qué tal si Dios te trajo aquí para cruzar barreras culturales, para aprender otro idioma, solo en preparación para enviarte a otro lugar? Porque la tercera verdad es esta: Dios va donde hay mucha semilla buena y la lleva donde le hace falta semilla y donde no hay semilla. Hace 9 años llevé a mi mejor amigo, Ediberto Hernández, pastor de la iglesia bautista Getsemaní en la Ciudad de México. Lo llevé a Irak conmigo. Cuando él regresó, él juntó a todos los líderes de la iglesia. Su iglesia había crecido a más de 600 miembros. Juntó a los líderes y les dijo: Dios ha llamado a una familia de nuestra iglesia a plantar sus vidas en el Medio Oriente. Y los líderes dijeron: amén, gloria a Dios. Pero ¿quién será? ¿Quién será pastor? ¿Quién es? ¿Quién es la familia? Y el pastor dijo: no, esa es la parte que se me olvidó decirles. La familia que él llamó allá somos mi esposa y yo y nuestros 3 hijos. Estoy renunciando como pastor. Nos vamos de misioneros. Estando allá 2 años, encuentra un joven islámico que se llama Ashwan, caminando en la calle. Ashwan nunca había conocido a un mexicano en toda su vida. No hay muchos mexicanos allá en esta parte del mundo. Y le sorprende: ¿Tú eres de México? ¿No eres de aquí? ¿De nuestro país? No, de México. De México hasta acá. ¿Cómo es México? Platícame cómo es México. Y le platica cómo es México. ¿Cómo son los mariachis? No, pues le platica cómo son los mariachis. Y una última pregunta, señor Ediberto. ¿En tu país de México ustedes son musulmanes? ¿O son mesají, cristianos? Ediberto dice: yo y mi familia seguimos fielmente a Isa al-Masí, Jesús el Mesías. Y él dijo: Ediberto, hace 3 noches yo soñé de Isa al-Masí. Él apareció en unas vestiduras blancas con ojos, los ojos más llenos de amor que jamás había visto. ¿Qué te dijo Isa al-Masí? Dijo: él tenía una charola de fruta y me dijo que yo tenía que comer de esta fruta, pero era fruta que yo nunca había visto de otro lugar del mundo. Yo no la conocía. ¿Y qué pasó, Ashwan? Yo desperté y me dio mucho miedo. No sé qué significa. ¿Tú me puedes ayudar? Sí, Ashwan. Te voy a regalar un libro que te va a enseñar quién es Isa al-Masí. Ashwan dijo: ¿hay un libro que explica quién es Isa al-Masí? Sí. ¿Cómo se llama ese libro? El Injil. El Injil en árabe es el Evangelio, el Nuevo Testamento. Este chico musulmán recibió nuestro Nuevo Testamento en su idioma y en 6 semanas la leyó 3 veces. 3 veces. Él empezó a asistir a la pequeña casa iglesia con Ediberto. Y un domingo Ediberto introdujo un cántico nuevo. Es un cántico que cantamos en nuestra iglesia. Quizás lo cantan aquí. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, bendito Cordero, Hijo de Dios. Y se desmayó. Cuando escuchó el cántico, se desmayó. Y los hermanos lo rodearon para orar por él. Y en eso despertó y dijo: hermanos, yo soñé ese cántico anoche. Y con lágrimas en los ojos miró a Ediberto y dijo: Señor Ediberto, ¿qué significa todo esto? Ediberto le dijo: Isa al-Masí te está pidiendo que escojas. Ese día Ashwan escogió servir Jesús el Mesías y dejó el Islam atrás, y hoy en día es fiel discípulo
de Cristo. Y a propósito, hoy es el que dirige la música en la casa iglesia. ¿Pero por qué? Porque 9 años atrás el sembrador soberano fue a la Ciudad de México y en la Ciudad de México encontró muy buena semilla. No se llevó toda la semilla, pero sí se llevó una parte y la llevó hasta acá, hasta este lado del mundo, donde no había nada de semilla. ¿Y sabe lo que está pasando en los últimos 9 años en una tierra totalmente hostil y árida en contra del evangelio? La semilla está brotando. Y la semilla de mostaza y la pequeña medida de levadura ha comenzado a crecer. Y hoy en día nuestro Dios está siendo glorificado en este lado del mundo. ¿Pero por qué? Porque un pastor de una iglesia próspera dijo: yo le cedo mi semilla al sembrador soberano. Él me puede plantar donde Él quiera. En los últimos 10 años se han plantado 76 familias, todos de América Latina y todos que están sirviendo en alguno de los lugares más difíciles del mundo. Están plantando la semilla del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, en esta noche te alabamos porque tu palabra nos ha hablado. Hemos aprendido que las 7 parábolas es una sola historia y narra la historia cómo el evangelio va a crecer y expandirse de un sembrador soberano, sembrando semilla que pareciera ser mostaza, levadura, pero va llegando a lugares más remotos y los que la reciben como tesoro, como perla, y se culmina siendo una red que atrapa toda clase de pez y luego se es sacada del mar. Padre Santo, ayúdanos a nosotros ser la semilla que tú usas para expandir tu reino aquí mismo en Tracy, en las ciudades alrededor, en otros lugares de Estados Unidos o de América Latina o hasta el otro lado del mundo. Exactamente lo que tú nos llamaste para hacer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí hay buena semilla. Pero Padre, te pido en esta tarde que la semilla cedería el control de su semilla y diría: ahora el que va a determinar dónde mi semilla es plantada es el sembrador soberano, Jesucristo. Así como estamos con ojos cerrados, cabeza inclinada, ¿cuántas personas dirían: el Espíritu de Dios ha hablado en mi corazón y me doy cuenta que la decisión que necesito tomar hoy es cederle el control de mi semilla a Cristo? Yo le cedo el control. Si Él me quiere usar aquí, gloria a su nombre. O si me quiere enviar de regreso a mi país, gloria a su nombre. O si me quiere enviar a un país donde es difícil y árido y peligroso, gloria a su nombre. Levante tu mano si Dios te ha hablado en esta mañana, en esta tarde. Amén, 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 amén. Y por todos lados, todos lados. Padre, tú ves buena semilla. Úsala para tu honra y tu gloria. En sus talleres, en sus tiendas, en sus escuelas o en las naciones donde tú la quieres usar, pero que siempre nos acordemos que nuestra tarea principal es sembrar tu semilla a las naciones. En el nombre de Cristo, pueden bajar sus manos, pero todavía seguimos
en una actitud de oración con nuestras cabezas inclinadas, una pregunta más. Jesús no solo es el sembrador soberano, Él es Dios, Él es Salvador, Él es Señor, Él es el único que puede perdonar tu pecado. Él es el único que te puede dar vida nueva, porque Él es Dios. Y si tú en esta tarde quisieras arrepentirte de tu pecado y abrazarlo a Él como tu único suficiente Salvador personal, Él cambiará tu vida y será tu Señor. ¿Hay alguien aquí en esta tarde que diga: Pastor Rafael, la decisión que yo necesito tomar es de realmente entregarme a Cristo? Tengo mucho pecado. Yo soy como el campo con muchas piedras, pero a diferencia, yo amo más a Jesús que amo a mi pecado. Y hoy mi decisión no es mi pecado, mi decisión es Jesucristo. Me entrego a Jesucristo. ¿Habrá alguien así? Exactamente como docenas de personas levantaron sus manos. Si Dios te está llamando a la salvación, al arrepentimiento, para ser perdonado, para entregar tu vida a Jesús, ¿por qué no levantas tu mano y oremos por ti? ¿Habrá alguien así? Alguien así. Padre, tú has visto todas nuestras manos y Padre, tú conoces nuestro corazón. Te pido que tu Espíritu Santo sigue tratando con cada individuo y que nos vas enseñando cómo podemos plantar nuestra semilla para tu honra y para tu gloria. Y Padre, si hay alguien aquí que todavía no sabe que cuando muere va al cielo, no sabe sus pecados están perdonados, Padre, sigue inquietando sus corazones hasta que se rinden a ti. Tú eres un buen Dios. Tú eres un buen Dios y tú quieres perdonar y tú quieres darnos vida nueva, un nuevo propósito. Pero Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo sigue tratando con nuestros corazones. En el nombre de Cristo yo te lo pido y te alabo, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga. Amén.